Las Cortes Generales. En la actualidad, las Cortes Generales se encuentran reguladas en el título 3, artículos 66 a 96 de la Constitución Española de 1978 y por los reglamentos del Congreso, de fecha 10 de febrero de 1982, y del Senado, texto refundido de 3 de mayo de 1994. Las Cortes Generales, dice el artículo 66, representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno, tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución y son inviolables. Estructura. Las Cortes Generales se componen de dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso de los Diputados. Su regulación genérica se contiene en el artículo 68 y más específicamente en su reglamento, a que antes hicimos referencia. De toda esta normativa podemos extraer las siguientes consideraciones. Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, estando en la actualidad fijado su número en 350 diputados. El Congreso es el órgano político por excelencia que canaliza la representación del pueblo español, realizando con carácter casi exclusivo la función política en que se hace efectiva la relación de confianza en que se apoya el Gobierno, y es además el principal órgano en la elaboración de las leyes, sin perjuicio de la participación del Senado, la cual tiene, generalmente, un carácter subordinado. La circunscripción electoral es la provincia, garantizándose un número mínimo de 2 diputados en cada una de ellas, salvo Ceuta y Melilla que tendrán 1. El resto de diputados se atribuirán a cada circunscripción según su población, atendiendo a criterios de representación proporcional sistema de Hont. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara a propuesta del presidente del Gobierno, o por no haber obtenido alguno de los candidatos a presidente en el plazo de 2 meses desde la primera votación, la confianza del Congreso, o por la negación de una cuestión de confianza al Gobierno. El Senado. Su regulación genérica se contiene en el artículo 69 y más específicamente en su reglamento, a que antes hicimos referencia. De toda esta normativa podemos extraer las siguientes consideraciones. El Senado es la Cámara de Representación Territorial, teniendo un papel secundario en el ejercicio de la labor legislativa por cuanto que, como ya dijimos, el proceso legislativo se inicia, con carácter general, en el Congreso, quedando relegado el Senado a ser una Cámara de segunda lectura. Cada provincia, con independencia de su población, elegirá 4 senadores. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción, eligiéndose 3 senadores en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y 1 en las de Ibiza/Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Por su parte, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla les corresponderán 2 senadores a cada una. Además de lo anterior, cada comunidad autónoma designará un senador, y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. Su designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al Gobierno de la comunidad, todo ello, según sus respectivos estatutos de autonomía. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, que puede ser conjunta o separadamente de la del Congreso. Organización. Cada una de las cámaras tiene su propia organización determinada por la Constitución y sus respectivos reglamentos. Funcionan en pleno y en comisiones. La Constitución determina las siguientes reglas generales de organización que luego son desarrolladas por los respectivos reglamentos. El Pleno y las mesas. El Pleno del Congreso será convocado por su presidente por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de 2 grupos parlamentarios o de 1/5 parte de los miembros de la Cámara. Como órganos del Pleno se deben señalar: la Mesa, órgano rector de la Cámara que actúa bajo la autoridad y dirección del presidente, ostenta la representación colegiada de ésta en los actos a que asista, artículos 30 del Reglamento del Congreso y 35 del Reglamento del Senado. Está constituida por el presidente, los vicepresidentes y los secretarios.
B. El presidente elegido por la propia Cámara y a quien le corresponde el ejercicio de todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes, la convoca una vez ya constituida, fija el orden del día con la Junta de Portavoces, asegura la buena marcha de sus trabajos y dirige las deliberaciones haciendo cumplir el reglamento. La Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces está constituida por los portavoces de los grupos parlamentarios y se reúnen bajo la presidencia del presidente del Congreso. Este la convocará a iniciativa propia o a petición de 2 grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara. Sus decisiones se adoptarán en función del criterio de voto ponderado. Entre otras funciones, la Junta de Portavoces fija, de acuerdo con el presidente de la Cámara, el orden del día del Pleno. Las comisiones. Las comisiones se componen de los miembros que designen los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica en el Pleno. Eligen una mesa compuesta de un presidente, 2 vicepresidentes y 2 secretarios, con igual procedimiento que para la mesa de la Cámara. El Estatuto del Senado establece que cuentan con 25 miembros. Las comisiones conocen los proyectos y proposiciones de ley, así como los demás asuntos que les encomiende, de acuerdo con sus respectivas competencias, la mesa de la Cámara. La importancia de las comisiones legislativas ha sido aumentada por el artículo 75.2 de la Constitución, que permite la delegación legislativa plena en ellas, de manera que puedan aprobar los proyectos y proposiciones de ley. Sin embargo, el Pleno puede recabar en cualquier momento el debate y votación del texto objeto de dicha delegación. Y por lo demás, el apartado siguiente del mismo artículo exceptúa de la delegación diversas e importantes materias, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. La Diputación Permanente. La Constitución instaura una diputación permanente en cada Cámara, compuesta de al menos 21 miembros, en representación proporcional a la importancia numérica de los grupos parlamentarios. Su presidente es el de la Cámara, y elige 2 vicepresidentes y 2 secretarios por igual procedimiento que para la mesa de esta. Les corresponde, como dice la Constitución, velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida. Grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios reúnen a los miembros de la Cámara del mismo partido o de tendencias afines. Cada grupo tiene un portavoz. Todos los portavoces constituyen la Junta de Portavoces y junto con el presidente de la Cámara fijan el orden del día. Los sucesivos estatutos del Senado han mantenido la cifra de 10 miembros como mínimo. En cambio, el número ha cambiado varias veces para el Congreso. En la actualidad se exige cumplir alguna de las siguientes condiciones. A. Tener 15 diputados. B. Haber obtenido 5 escaños y el 15% de los votos de las circunscripciones donde presentó candidatura el partido o la coalición electoral correspondiente o el 5% del total de votos emitidos en el conjunto de la nación. Los diputados o senadores que no se inscriban en algún grupo parlamentario quedarán incorporados al grupo mixto. Régimen general de funcionamiento. La legislatura tiene una duración, en principio, de 4 años. Pero tanto las Cortes como una de sus cámaras pueden ser disueltas antes. Hasta ahora se han renovado siempre simultáneamente ambas, lo que sin duda es más adecuado en un país, como el nuestro, de tan abundantes y frecuentes consultas electorales. Los periodos de sesiones son 2 al año, de febrero a junio y de septiembre a diciembre. Fuera de dichos periodos pueden celebrar las cámaras sesiones extraordinarias para un orden del día determinado, a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Funciones de las Cortes. Podemos sintetizar las funciones de las Cortes en legislativas, ejecutivas y de control, existiendo asimismo otras funciones diversas que enumeraremos en el último apartado de esta pregunta. Funciones legislativas. El desarrollo de esta función legislativa de las Cortes comprende 1. Iniciativa legislativa, que las Cortes comparten con el Gobierno, con las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y con los ciudadanos, en el caso de los ciudadanos, con las limitaciones que fija el artículo 87 de la Constitución española, dado que se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas y no procederá la iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 2. Tramitación de los proyectos y proposiciones legislativas.
3. Aprobación de las leyes con los requisitos y mayorías que en cada caso establezcan la Constitución o las leyes. 4. Delegación legislativa, autorizando al Gobierno a dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a la Ley Orgánica, artículos 82 a 85. 5. Convalidación o derogación de decretos leyes adoptados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, los cuales no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título y al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general, artículo 86. 6. Control de la regularidad de la sanción y promulgación reales de las leyes aprobadas por las Cortes, así como de la orden de su inmediata publicación, en virtud de la responsabilidad que asume en aplicación del artículo 64.2 el órgano refrendante a nuestro juicio, el presidente del Congreso. Función de control. A través de la actividad de control, las Cortes llevan una inspección de crítica y censura de las actividades del Gobierno a la vez que participan en la misma. Sus manifestaciones típicas son: a. La facultad de las cámaras o sus comisiones de exigir información del Gobierno, artículo 109. b. La facultad de los parlamentarios de hacer preguntas al Gobierno o sus ministros, artículo 111. c. La posibilidad de formular interpelaciones que pueden dar lugar a mociones, artículo 111. d. El Congreso ha de otorgar la confianza al candidato propuesto para la presidencia del Gobierno, artículos 99 y 114. La facultad de 1/10 parte de los miembros del Congreso de presentar una moción de censura para exigir la responsabilidad del Gobierno, artículos 113 y 114. F. Aprobar o rechazar la cuestión de confianza, artículo 112. G. Declarar los estados de alarma, excepción y sitio, artículo 116. H. Autorización para la celebración de tratados internacionales en los supuestos previstos en los artículos 93 y 94. Función financiera. Dentro de esta función corresponde a las Cortes: 1. Aprobación de los presupuestos del Estado, potestad atribuida a las Cortes Generales por el artículo 66, y desarrollado en el artículo 134 de la Constitución. La elaboración del presupuesto corresponde al Gobierno, así como la remisión a las Cortes de proyectos de ley que supongan aumento de gastos o disminución de ingresos en relación con el presupuesto aprobado. 2. Planificación, mediante ley, de la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución, artículo 131.1. 3. Ejercicio de la iniciativa pública en la actividad económica, reservando al sector público, mediante ley, recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y acordando la intervención de empresas cuando lo exigiere el interés general, artículo 128.2. 4. Ejercicio de la potestad originaria para establecer tributos mediante ley y por norma del mismo rango, determinación de todo beneficio fiscal, artículo 133. 5. Autorización al Gobierno para emitir deuda pública o contraer crédito, artículo 135. 6. Control de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público a realizar por el Tribunal de Cuentas, que depende directamente de las Cortes Generales, y que ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y aprobación de las cuentas generales del Estado, acerca de la cual remitirá a las Cortes un informe anual. Esta función es asimismo de control. Otras funciones. 1. Propuesta al Rey, tanto por el Congreso como por el Senado, de 4 personas cada Cámara para ser designadas miembros del Tribunal Constitucional, artículo 159.1. 2. Propuesta al Rey, tanto por el Congreso como por el Senado, de 4 personas para ser designadas miembros del Consejo General del Poder Judicial, artículo 122.3. 3. Provisión a la sucesión en la corona, artículo 57.3, y exclusión en la sucesión, n-grados 4 del mismo artículo, inhabilitación del rey, artículo 59.2, designación de la regencia 59.3, nombramiento de tutor del rey menor, artículo 60.1, y proclamación del rey, artículo 61.1. 4. Designación del defensor del pueblo, artículo 54.
5. Autorización del referéndum consultivo de todos los ciudadanos sobre decisiones políticas de especial trascendencia, el cual será convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno con la autorización expresa de las Cortes Generales. Artículo 92. 6. Autorización de la declaración de guerra y conclusión de la paz. Artículo 63.3. 7. Por último, podemos citar respecto del Senado la función de representación y participación de las comunidades autónomas. El papel de los tratados internacionales. Operan como normas de derecho interno estatal subordinadas a la Constitución española. El artículo 96.1 dice que los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento jurídico interno, una vez publicados oficialmente en España en el Boletín Oficial del Estado BOE. Sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios instrumentos internacionales o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Los artículos 93 y 94 distinguen dos tipos de tratados. A. Los tratados con rango de ley ordinaria precisan la autorización previa de las Cortes Generales para la prestación del consentimiento del Estado a los efectos de obligarse internacionalmente. Son los de carácter político o militar, los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título y de la Constitución española, los que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública, los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Los tratados con rango de ley orgánica precisan autorización parlamentaria mediante ley orgánica por tener por objeto la atribución a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. B. Los tratados con rango de reglamento, concluidos por el Gobierno de la Nación, con comunicación a las Cortes Generales.